Amados hermanos, nuevamente transmitiendo acerca de la importancia de la fe. Estuvimos considerando el ejercicio de la fe en Abel. También estuvimos considerando la comunión de la fe en Enoc. Y ahora vamos a considerar la obra de la fe en Noé. Siempre que hay fe en lo íntimo de nuestro ser, esta se manifiesta en obras que traen honra y gloria a Dios. Noé oyó la voz de Dios. Ahora nosotros tenemos la palabra, que es la voz de Dios para nosotros. Alguien dijo, cuando yo oro, hablo con Dios. Pero cuando leo su palabra, Él habla conmigo. Y vamos a considerar cómo este hombre escuchó la voz de Dios y fue fiel a Dios. Nosotros hoy, por la palabra que nos revela estos tiempos finales, debemos también estar muy atentos y estar preparados, porque alguien dijo que el 80% de las profecías de la Biblia se han cumplido ya. Y si las profecías cumplidas fueron exactamente las que quedan, digamos un 20%, se cumplirán, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así es que dice que en los últimos días seremos como los días de Noé, que se casaban, se daban en casamiento, en otra forma, olvidados totalmente de Dios. También como Sodoma y Gomorra, dice la Biblia. Entonces estamos viendo en este tiempo, ¿verdad? Noé dio evidencia de su fe al construir el arca. La obra de fe de Noé fue construir el arca. ¿Se imagina? Alguien dice que en aquel tiempo no había llovido, de manera que él creyó a Dios, creyó lo imposible, ¿no? Nunca había pasado esto. Pero Dios no miente. Alguien dijo, no hay una sola mentira en la Biblia. Jesucristo vino, dice Juan, lleno, no a la mitad o un cuarto, lleno de gracia y de verdad. Pilato preguntó, ¿qué es verdad? Y Jesús responde, yo soy la verdad. Y también 2 Corintios dice que la verdad al fin triunfará. Podemos vivir un tiempo con la mentira, pero no todo el tiempo. Pero podemos vivir siempre en la verdad, y la verdad siempre triunfará. Por tanto, Noé dio evidencia de su fe al construir el arca. Su obra de fe fue la construcción de este barco. Fue un periodo de construcción de 120 años. ¿Se imagina? 120 años, fiel a Dios. Dios no es hombre para que mienta. Él creyó a Dios. Esta es la fe. Había una señora en la iglesia, una ancianita, que decía, si la Biblia dijera que Jonás se tragó al gran pez, yo lo creería. Y por supuesto ya sabemos, ¿no? En cuanto a que sí, fue un gran pez que tragó a Jonás. Porque todo lo que está en la Biblia está comprobado científicamente, arqueológicamente, de manera que la palabra está llena de enseñanzas para nosotros en este siglo XXI. Así que el periodo de construcción del arca fue 120 años. Las dimensiones del arca se traducen en 133 metros de largo. Una cuadra tiene 100 metros. Así que eran 132 metros de largo, 22 metros de ancho y 13 metros de altura, ideales para una casa flotante. Contaba con 3 niveles, dice Génesis 6, 14 al 16. Y tenía una sola puerta. Qué tremenda lección espiritual, que en aquel mundo conocido dice que usa la palabra nefanda. La palabra nefanda dice en su grado máximo, la maldad. Decimos en gramática malo, muy malo y malísimo en grado extremo. Bueno, la palabra nefanda que usa Génesis era que la maldad había llegado a su colmo. Y amados hermanos, en el tiempo que vivimos, la maldad ha ido aumentando de una manera muy grande, muy grande. La ideología de género, otros medios, la rebelión contra Dios. Y también, cuando pensamos una sola puerta, debemos pensar en la revelación del Nuevo Testamento, que hay una sola puerta para ser salvos. Y esa puerta se llama Jesús. El arca de nuestra salvación ahora, en este tiempo, es Jesús. Y no hay 2, no hay 3 puertas, hay una sola puerta.
Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hay muchas religiones, hay mucha filosofía, pero hay un solo Salvador. Por tanto, usted que me escucha, recuerde, para ir al cielo hay una sola puerta y se entra. De manera que espiritualmente hablando, Cristo es el arca de salvación y esa puerta está abierta. Un día como aquella arca en los días de Noé se será cerrada y solamente aquellos que han obedecido a la palabra de Dios podrán entrar y ser salvos. Símbolo de la única puerta de salvación que un día se cerrará, Mateo 25:10, Génesis 7:16 y Juan 10:7 al 9. Así que la obra de la fe fue, en primer lugar, escuchar e inmediatamente actuar. Él comenzó y construyó el arca. En segundo lugar, él proclamó el mensaje de Dios, salvación por fe. No tuvo mucho éxito. Algunos piensan que si alguna agencia misionera lo hubiera enviado, diría no tuvo éxito. Pero el éxito, hermano, espiritual no consiste en cantidad, sino consiste en fidelidad. Él fue aprobado por Dios y aparece en la lista de los hombres de la fe, porque no importa si son muchos o son pocos, lo que importa es la fidelidad. Y Noé fue fiel a Dios, construyó el arca, pero también proclamó el mensaje. Como nosotros hoy proclamamos el mensaje, solo Cristo salva, solo Cristo perdona, Él es el único medio, no es Confucio, no es Mahoma, no es Lao Tse, solo Jesús. Este es el mensaje para este mundo, a través del globo terráqueo, donde quiera que me estén escuchando, es lo que dice la palabra de Dios. Solo hay una puerta de entrada. Y usted que me escucha, amigo, todo aquel que invocar el nombre de Jesús será salvo. Ahora es tiempo de salvación, ahora es tiempo de gracia. Mañana será tiempo de juicio, porque Dios es amor, pero también es Dios fuego consumidor. Me gusta mucho Ezequiel cuando dice, sabrán que yo soy Jehová. Y el mundo, en esta situación que estamos atravesando, se da cuenta que no es el dinero, no es la ciencia, no son los medios. Miles han muerto. Por tanto, nos queda un mensaje de esperanza. Esa esperanza es Jesús en nuestros corazones. Recíbelo, proclámalo y acéptalo. No hay otro medio de salvación. Pero también fue obediente al mensaje de salvación por fe. Y esperó el cumplimiento del mensaje por fe. ¿Se imagina 120 años? Qué persistencia, qué fidelidad. Así nosotros también. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Por tanto, hermano, medite en Hebreos 11:7, Génesis 6:7 al 8, Primera de Pedro 3:20, Segunda de Pedro 2:5, que están relacionados con la obra de la fe, que fue lo que Noé se distinguió al obrar por la fe. Nosotros también, alguien dijo, Noé vivió en un periodo de gracia. En la actualidad, nosotros estamos viviendo en ese periodo de gracia. Gracia significa el favor de Dios. Hoy está llamando. Hoy está pidiendo a las almas que se acerquen a Él. Hoy está mostrando que la única arca de salvación, el único barco que puede salvar se llama Jesús. En Él hay espacio para todos. Por tanto, si me escucha, clama al Señor. Él te ama, Él te perdona, Él está con nosotros. Es un Dios bueno y misericordioso, pero en un momento, Él ahora nos da de su favor, pero un día va a demandar juicio a este mundo, porque Dios es amor, pero la Biblia revela que también es Dios consumidor. Por tanto, tengamos respeto, tengamos temor. Ese es el principio de la sabiduría. En segundo lugar, Noé vivió en una época de terrible apostasía. La palabra apostasía significa separación. El hombre y la mujer se separan de Dios. Y en la actualidad nosotros vemos esta apostasía. Se niega la Biblia, se niegan las profecías. Es una apostasía. Aún dentro de las iglesias vemos nosotros apostasía. Apartarnos de los principios de la palabra. O usar el evangelio como un medio de bienestar económico. Dios tenga misericordia. Que nos encontremos en integridad, en santidad como demanda Dios de su palabra. Porque sin duda vendrán los juicios. Dice Pedro que no será ahora un diluvio, sino que Pedro profetiza de la era atómica. Dice Pedro en su carta que pasarán los elementos
serán purificados como por fuego. El Señor puso un arco iris para demostrar a través del arco iris que los juicios que vendrán no va a ser con un diluvio más, sino que los elementos serán confundidos. Y algunos piensan que estamos viviendo en esta era atómica. Hay muchas naciones que tienen este armamento atómico y todo va a ser desintegrado. No sabemos exactamente, pero así sucederá. Así que Noé vivió en un periodo de gracia. En la actualidad nosotros también. Noé vivió en una época de terrible apostasía y nosotros también. Y en tercer lugar, Noé vivió al final de una era, y en la actualidad no estamos nosotros viviendo al final de una era. Nunca habíamos experimentado la humanidad una pandemia como esta. ¿Qué Dios nos quiere decir? Nosotros no podemos decir, hay algunas cosas que Dios las permite, hay otras que la manda, pero sí, este tiempo nos hace reflexionar que Dios es Dios, nosotros seres humanos, que debemos mirar a su palabra. La Biblia no miente, ella es la palabra de Dios. Aquí no hay una sola mentira en este libro. Jesús vino lleno de gracia y de verdad. Y así como la fe sin obra es muerta, así también el amor sin obra es muerto. De manera que nosotros, los que hemos creído, los que tenemos fe, esta es nuestra obra. Proclamar el mensaje de salvación. Proclamar que hay un solo camino. Proclamar que hay una sola verdad. Proclamar que hay un arca. Esa arca espiritualmente se llama Jesús. Todo aquel que oye y obedece y obra en fe, entra al arca de salvación. Ningún otro hombre puede salvar. Solo Cristo puede salvar. Me acuerdo que cuando yo comencé mi ministerio, mi abuela Josefina Moreno me dijo, cuando entres al ministerio, pon en la iglesia que tú pastorees un cuadro que yo te lo voy a regalar que decía, solo Cristo salva. Y allá en la iglesia de Santo Suárez, en La Habana, Cuba, está ese cuadro donde dice, solo Cristo salva. Y otra vez proclamamos por este medio que hay un arca de salvación. Esa arca es Jesús. Y así como Noé obró en fe, nosotros también obramos, predicamos, somos como el atalaya de Dios, avisando que viene el fin de este mundo, avisando que Cristo viene pronto y que esta es la hora de salvación. No pierdas esta oportunidad. Recibe a Jesús. Abre tu corazón a Jesús. Y para mis hermanos que nos congregamos aquí en Bradview, vamos a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, puestos los ojos en Jesús. Al poner nuestros ojos en Jesús, vamos a obrar en fe. Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Sea la paz del Señor sobre nosotros. Andamos por fe y no por vista. Y proclamamos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. El mismo Dios que llamó a Noé y le preparó, nos haya llamado a nosotros para anunciar este mensaje. El mensaje de salvación. Repito, Cristo ahora es el arca de salvación. Entra en obediencia a esa arca y serás salvo tú y tu casa. Yo quiero orar ahora por todos mis hermanos que esperamos pronto volvernos a abrazar y donde quiera llegue este video, que el Señor les bendiga. Oremos. Padre, así como Noé obró en fe, que nosotros podamos obrar en fe también, proclamando el mensaje de salvación, proclamando que tú vienes pronto, que estemos preparados. Bendice a la iglesia, bendice a tu cuerpo a través de todo el globo terráqueo y nos mantengas como aquellas vírgenes prudentes, preparadas para escuchar la final trompeta. Señor, y pedimos por los que lloran por sus muertos en esta pandemia global, que tengas misericordia. Y oramos por los ancianos que están en los hospitales, a los ancianos que están en los lugares de asilos, que seas con ellos, protegiéndoles y guardándoles. Y el bien y la misericordia nos acompaña a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.